hacer una elección, porque la verdad no nos conocemos. Entonces, sé que deberíamos buscar alguna otra opción. Buenas Me noches, parece que para compañeros. eso está la... Buenas noches, Usted, compañero, compañeros. usted. Lo mismo Compañeros, ya. buenas noches. Mi nombre es René Escudero. Verán, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licen. Bueno, buenas noches, ¿Cómo están, licenciado. chicos? ¿Cómo les va? Buenas Muy noches, buenas noches licenciado. con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, licenciado. profesor. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas que están habilitadas hasta el 30 de marzo. De igual manera, no se olvide, por favor, en mi asignatura tienen la materia de historia y también la materia de cívica, ¿sí? Para que no nos olvidemos, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes y sobre todo también no se olvidará, por favor, el tratar directamente de tener la documentación, ¿sí? Recordemos que en tercero el proceso es mucho más rápido que en los cursos anteriores y es importantísimo la documentación, ¿no? Actas, certificados, fotografías que tal vez nos hagan falta, entregarlo lo más pronto posible, ¿sí? Adicionalmente a eso, imagino que, bueno, la mayoría de los estudiantes se acercaron a la institución para verificar cuál es el trabajo del proyecto de grado, ¿verdad? Sí, Sí, lice. licenciado. Sí, licenciado. Ok, muy Sí, bien. Entonces, por favor, para que no se olviden que lo deben presentar en fechas máximos entre el 15 y el 20 de mayo. Ok, adicionalmente, bueno, aquellos estudiantes que directamente fueron a la institución, se les había indicado acerca de los 4 himnos que deben realizar, ¿sí? Hoy les voy a indicar a todos, por favor, ¿no? Vamos a realizar 4 himnos importantes que justamente también les voy a mencionar, ¿sí? Cuando hagamos el juramento a la bandera, ¿no? Ahora, ¿tenemos algún esferito a mano, tal vez? Sí. Ok, sí, licenciado. muy bien, por favor. Si no lo tenemos, no se olvide, la clase también queda grabada, ¿no? Como ustedes saben, tienen que realizar lo que es el proyecto de grado, que son realizar lo que son las preguntas que fueron enviadas al grupo del WhatsApp y transcribirlas directamente a las hojas de la institución, ¿no? Que deben realizarla pues en 2 ocasiones, lo deben anillar y obviamente con los ejemplos que nosotros les dimos en la institución, ¿sí? Ahora, los 4 himnos que ustedes van a realizar, por favor, de igual manera, son los siguientes, ¿sí? Lo van a hacer a mano y también lo van a hacer en hojitas de la institución. El primer himno, bueno, aquellos estudiantes que todavía no conocen, por favor, para que lo anoten. El himno nacional del Ecuador, ¿ok? Con todas las estrofas, ¿sí? Repito, himnos. El primer himno, en este caso, es el himno nacional del Ecuador con Todo el los, himno, todas las estrofas, ¿no es cierto? todo El el coro. himno, muy bien, todo con las estrofas, es decir, Sí. todo, con las 6 estrofas. Muy bien, ¿sí? El himno nacional del Ecuador. ¿Me confirman? ¿Ya anotamos, por favor? Sí. Sí, Sí, lice. licenciado. profe, una Ok. pregunta. Hay que hacer el himno, las 6 estrofas, que en cuaderno. En Ya las dijo el hojas de papel la que el colegio institución. entrega. Sí, en las hojas de la institución, aunque obviamente las pueden adquirir en el colegio, ¿sí? Y directamente pues pueden escribirnos, en este caso, especialmente pues a nuestra querida contadora que directamente les ayuda con los envíos de las hojitas de la institución, ¿no? Entonces, en esas hojas van a ser a mano y vamos directamente a realizar el himno nacional del Ecuador con las 6 estrofas. Ahora, segundo himno, el himno a Quito. ¿Ok? Segundo himno, el himno a Quito. Ese Ya, no me lo muy sé, bien. licenciado. El himno a Quito. Ok. Vamos. El himno número 3. El himno a la bandera. Ok. Tercer himno. El himno
a la bandera. Ok, vamos, finalmente el último, el juramento colectivo, ¿sí? Que el juramento colectivo nosotros ya les vamos a enviar lo que es al grupo de WhatsApp para que ustedes en este caso lo puedan realizar, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, por favor, ¿sí? Como ustedes saben, deben realizar lo que es su proyecto de grado, ¿sí? Y que deben realizar lo que es el cuestionario del banco de preguntas, ¿sí? Y pues, en ese caso, también deben realizar, en este caso, los cuatro, bueno, en este caso, los 3 himnos que les acabo de mencionar, más el juramento colectivo, ¿no? Entonces, en este caso, lo pueden presentar, ¿sí? En una carpetita separada, cuando ustedes terminen lo que es su proyecto de grado, o lo pueden presentar directamente los himnos al final de su proyecto de grado, ¿sí? Hacerles un recuerdo también que el proyecto de grado directamente tiene la calificación de 5 puntos, ¿no? Recuerden, el examen de grado que ustedes dan al finalizar tiene un valor de 10 puntos. 5 puntos se compone directamente de su proyecto de grado, ¿sí? Anteriormente, los chicos en este caso defendían lo que son sus proyectos de investigación frente al tribunal, frente a las autoridades, ¿no? Y ese trabajo que ustedes van a realizar es de la misma importancia, ¿sí? Entonces, ese trabajo equivale a 5 puntos. Los otros 5 puntos prácticamente dan en la plataforma, en este caso en la virtualidad, ¿sí? Y ahí se completan pues los 10 puntos, ¿no? Por ende es muy importante que logremos terminar el banco de preguntas, en este caso la guía, en este caso de las preguntas del examen de grado, para que logren terminar, imagino pues que todos les mencionamos, del 15 al 20 de mayo, ¿sí? Como fechas topes para que lo puedan presentar, más los himnos y el juramento colectivo que les acabo de mencionar. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Buenas noches, ¿puedes repetir los himnos, por favor? Sí, le dicen buenas noches. ¿Cómo está? En el audio que nos envió el señor rector, decía hasta el 30 de mayo. Solo fue hasta el 20 de mayo. Licenciado, disculpe que no le cogí bien lo que nos dijo sobre los 5 puntos. ¿Los 5 puntos de qué son? De los signos que nosotros presentemos ¿Me confirman, chicos? Buenas noches, ¿me escuchan, por favor? Sí, Licen, sí se le escucha. Muy bien, parece que se nos fue un poquito la señal. Ok, entonces, chicos, en ese caso, ¿no? Vuelvo a repetirles una vezita más y ahí directamente, pues, lo revisamos en la clase grabada, ¿no? Ahora, los himnos son el himno nacional del Ecuador con las 6 estrofas, ¿sí? Después tenemos el himno a Quito. Ok, después tenemos el himno a la bandera y finalmente el juramento colectivo, ¿no? Que directamente el juramento colectivo nosotros ya les vamos a enviar, en este caso, al grupo de el WhatsApp, ¿sí? Bien, chicos, dicho esto, por favor, no se olvide, ¿sí? La actividad fue enviada en este caso para máximo hasta el 15, el 20 de mayo, para que ustedes directamente lo puedan realizar, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar directamente es acerca... Muy bien, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿La clase está siendo grabada? Sí, sí, Licen. Sí, Ok, muy bien. Ahora, en este caso, ¿no? Nosotros anteriormente revisábamos un poquito de la civilización maya de los aztecas. El día de hoy vamos a revisar un poquito acerca de una de las grandes civilizaciones de América del Sur, ¿no? Conocida como la civilización de los incas, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente los incas lograron tener un territorio sumamente amplio en América del Sur y en sus mejores años gozaban directamente de una organización social
sumamente avanzada, ¿no? En política, en religión, en la creación directamente de obras de arquitectura, dentro de las cuales podemos destacar directamente una de las ruinas más emblemáticas conocida como Machu Picchu. ¿En Machu dónde se Picchu. encuentra Machu Picchu? El Cusco, Perú. En Perú. Perú. en Perú, Ok, muy bien, en el Perú, Cusco. ¿no? Y que obviamente pues detalla la gran habilidad que lograron tener los incas para crear lo que son templos monumentales, ¿no? Es decir, prácticamente la construcción de estos templos era simétrica, es decir, que las piedras, en este caso, estaban tan perfectamente unidas que ni siquiera por el espacio de las piedras podía pasar una aguja. Entonces, miren, la gran habilidad que lograron desarrollar los incas, además de eso, de tener un estado sumamente fuerte, una organización determinada, y también logramos destacar que mantenía una sociedad de esclavitud. ¿Ok? Muy bien, ¿quiénes eran los incas? Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita. Muy bien, me ayuda, por favor, la señorita María José, por favor. ¿Quiénes eran los incas? Origen y expansión. Fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo desde el siglo XIII hasta la llegada de Francisco Pizarro en el siglo XVI. Su principal asentamiento fue en Cusco, pero se extendieron por un vasto territorio. Población e idioma. Llegaron a tener aproximadamente 10 millones de habitantes. Unificaron su imperio a través de un idioma propio y oficial, el quichua. Gran civilización. Destacaron a nivel mundial por sus características propias de organización social, política, religión, arte, arquitectura y economía, influyendo considerablemente en las culturas actuales. Ok, muy bien, muchísimas gracias. 10. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Lograron asentarse prácticamente en Sudamérica y lograron tener una gran extensión territorial en el siglo XIII hasta el XVI, ¿no? Prácticamente, pues, la capital más importante que tenía esta civilización estaba directamente en Cusco, ¿no? Podemos establecer que en sus mejores años lograron tener una población que superaba los 10 millones de habitantes, ¿sí? Entonces era una población extensa, sumamente grande, ¿no? Y el idioma directamente que prevalecía era el quechua. En la actualidad, ¿en dónde se habla el quechua y en dónde se habla el quichua? En la sierra. En la Sierra, En Chimborazo, Sierra Centro de en Ecuador, Otavalo, el quichua se habla en el Perú. Bolivia, Dice, pero hay Ok, dos clases de quichuas también, porque en el oriente también quechua se y habla quichua. quichua del oriente. Ese es ok, Shuar. muy bien. Por esa ejemplo, en Shuar. el caso directamente del idioma, ¿no? Si bien es cierto, el quichua o el quechua directamente, que nosotros también lo conocemos en algunos territorios, en este caso del Perú y dentro de nuestro territorio también, prácticamente destaca lo que son los orígenes básicos de esta religión, es decir, en este caso de los incas en general, ¿no? Obviamente, pues que en la actualidad el idioma ha prevalecido con bastante dificultad, teniendo pues diferentes definiciones o alternativas de igual manera, pero sobre todo trata en ese caso de establecerse en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara de todos los que estamos aquí, ¿quién logra hablar y escribir correctamente el quichua? A ver, solo levanten la manito, nada más, a ver. Vamos a ver, de los, ¿cuántos estamos? Ya voy a sacar la nómina de la asistencia, a ver, dame un segundito. Ok, de las 75 personas, ¿cuántas podemos hablar el quichua? Ah, no. Ninguno. Ok, muy bien, del porcentaje es casi Solo que hablaba Correa. de todos en general.
¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, de la mayoría de personas podemos establecer que cerca de las 10 personas logran hablar directamente el quichua, ¿no? Entonces, un idioma que nosotros directamente debemos cuidar, debemos proteger y fortalecer, ¿no? Ahora, miren, por ejemplo, en el caso de los incas, el líder máximo de ellos era el Zapa Inca, ¿sí? El líder supremo, que prácticamente era conocido, en este caso, como un ser supremo, un ser divino, y que obviamente, pues, todos tenían que rendirle tributo y respeto en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar la ubicación geográfica. Sí, ahora, el centro del imperio. ¿Me ayuda, por favor, el señor Adrián David Guamán? Buenas noches, Buenas noches. dice ubicación geográfica, el centro del imperio, la cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, Cusco, ubicado en el actual Perú. Desde allí se administraba todo el vasto territorio, dice, extensión territorial. El imperio se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, a- abarcando una extensión total mayor de 4.000 kilómetros cuadrados. Ciudades importantes, además de la capital, desarrollaron impresionantes centros urbanos y ceremoniales. Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, Sayamaná, Pitón, Kenco. Ok, Gracias, muy Alicia. bien, muchísimas gracias, 10. Entonces, bien, por ejemplo, acá, ¿no? El centro del imperio era Cusco, pero obviamente su imperio logró extenderse en territorios que nosotros conocemos en la actualidad como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Argentina, el norte de Chile, y en sus mejores años estableciendo una extensión territorial de 4.000 kilómetros cuadrados. Entonces, un territorio sumamente grande, sumamente extenso, pero la manera en cómo se comunicaban los incas tenían un sistema de comunicación bastante complejo, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaban las personas que corrían dentro del imperio y llevaban la información del Zapa Inca? Los chasquis. Los chasquis. Chasquis. Muy bien. Aquellas personas que prácticamente llevaban la información por todo el imperio. Entonces, la condición física de ellos, obviamente, pues, era una situación sumamente avanzada, podrían correr directamente kilómetros y hacer directamente los relevos. En la actualidad, nosotros, ¿cuántos kilómetros podemos correr? Más unos, exagerando. Ni medio. Unos 3 será, tal vez. No, Lice, yo no avanzo. Muy bien, ahora sí avanzamos, sino que bueno, nos demoramos un poquito más, ¿no? No se olvidará 40 también, kilómetros. en este caso, para la mañana deportiva tienen que ser, pero figuritas, no se olvidará. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente la condición física, en este caso de los chasquis, era sumamente buena, ya que directamente corrían kilómetros y llevaban toda la información, ¿no? Además de eso, lograron establecer lo que son grandes centros ceremoniales, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Tipón, Kenco, entre las más representativas, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas características esenciales de los incas. Religión. Me ayuda, por favor, en este caso, la señorita Gina Tello, por favor. ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Por favor. Características principales. Religión. Eran politeísticas, es decir, creían en varios dioses. Sus principales
deidades estaban asociados a la naturaleza, destacando el dios del sol, Inti, la luna y otros fenómenos naturales. Sociedad. Mantenían un sistema con características esclavistas, utilizando la mano de obra humana impuesta por la fuerza, frecuentemente de prisioneros de guerra al servicio del Estado. Economía. Su economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, desarrollando técnicas avanzadas como las terrazas de cultivo, aunque también desarrollaron la ganadería de camélidos. Gobierno. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, quien ejercía como un monarca absoluto con poder divino sobre todo el vasto imperio Tahuantinsuyo. Gracias, licenciado. Ok, muy bien, señorita China. 10, muchísimas gracias. Ahora, la religión, ¿no? Eran politeístas, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Que representaban directamente los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, al sol, ¿con qué nombre conocían los incas? Como el Inti. Inti. Muy Inti bien, se llama. Inti. Y si yo digo Inti Raimi, ¿qué significa eso? Fiesta del sol. Fiesta del Dios La del- fiesta. Ok, muy bien. Dios. La fiesta del Oye, dejen sol. dejen participar. Muy bien, todos participamos, no se preocupen, muy bien. Entonces, Inti, ahora, a la madre tierra, ¿con qué nombre la conocen? Pachamama. Pachamama. La Pachamama, muy bien. A la luna, Luna Quilla. ok, muy bien, excelente, ¿no? Y otro de los dioses sumamente representativos, conocido como Viracocha, ¿sí? Entonces, en ese caso podemos establecer de que lograron tener dioses fundamentales que representaban, pues, la naturaleza, ¿no? Ahí también podemos establecer que realizaban lo que son esos templos, ceremonias, rituales, que le estaban directamente previstas por el chamán, ¿no? Ahora, dentro de la sociedad, obviamente, pues mantenían una sociedad esclavista, es decir, conquistaban territorios y esos territorios que directamente contaban con personas, en este caso, que eran derrotadas, eventualmente pasaron a ser prisioneros de guerra, ¿no? Y dentro de la sociedad inca, prácticamente eran obligados a realizar todo tipo de trabajo y obviamente a pagar los impuestos en general, ¿no? Además de eso, los incas tenían un estado sumamente fuerte, sumamente establecido también en valores, ¿sí? Por ejemplo, Amayuya, Amaqueya y Amashua, ¿qué significa esos tres valores? No mentir, No mientas. No robar. mentir, no Ya, robar. No robar, no matar. Y no robar. Ya, muy bien. No ser ocioso. No ser ocioso. ¿Y qué más? No robar, no mentir y no ser ocioso. No Estas cosas robar. fundamentales. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, eran valores fundamentales que tenía la sociedad inca y por ende todos tenían que trabajar, ¿sí? Todos directamente tenían que rendir lo que son, pagar lo que son impuestos, pero sobre todo directamente en beneficio del Zapa Inca como tal, ¿no? También podemos establecer que en la agricultura eventualmente lograron establecer lo que es un gran desarrollo en técnicas como las terrazas de cultivo, que de igual manera pues tenían bastante similitud a la de las aztecas, de los mayas, de igual manera que permitían tener lo que es un cultivo más desarrollado, ¿no? Por ejemplo, ellos lograron establecer lo que es el cultivo de la quinoa. ¿Hemos probado la sopita de quinoa alguna vez? Sí, Qué Licen. rico, claro. Claro, Licen. Claro, Ok, Lizzy, con muy huesito de bien, la chancho. quinoa. Excelente, muy bien. El zapallo. Dice, pero hay dos. Sí. Sí, Licen, es Pero la rico. quinoa se come de dulce y de sal. Claro, obviamente sí.
pero obviamente son, como se dice, variantes directamente de ese producto, o sea, de sal, de dulce, de igual manera, también su sabor es delicioso, ¿no? Ahora, en este caso, el maíz, ¿sí? Nosotros, ¿qué productos podemos hacer del maíz? Un montón de productos. Chicha, Muy bien. Tamales, tamales, Humitas. empanadas, Oh, empanadas, tortillas. muy bien. Las humitas, para estos fríos en la tarde, un cafecito con unas humitas, quedaría pues excelente, ¿no? En fin, también podemos determinar varios productos directamente que ellos lograron establecerlos y que en este caso compartían con todo el imperio, ¿no? Y el monarca o el máximo representante era el Zapa Inca, ¿no? Que Zapa Inca. prácticamente pasaba de todos los poderes y obviamente pues tenía el control administrativo, social, religioso y también de la guerra, ¿no? Ahora vamos a determinar prácticamente cómo era su organización social. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? El señor René Escudero, por favor. Buenas noches, Licen, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Organización y cultura, infraestructura, defensa y arte. Su imperio se comunicaba por extensas rutas que facilitaban el comercio y la administración. Además, contaban con obras públicas que reforzaban la cohesión territorial. Poseían un ejército organizado con estrategias y tecnologías para la época, que les permitió expandirse y defenderse sus fronteras. Desarrollaron una rica actividad artística en arquitectura, o orfebrería, ceremónica y textilería, que reflejaba su cosmovisión y habilidad técnica. Arquitectura, escultura, cerámica, ofrendería, textilera y música. Me disculpan que estoy sin lentes. Ok, sí, no se preocupe, señor René. Muchísimas gracias, 10. Ahora, entonces, miren, prácticamente también gozaban de un comercio bastante desarrollado y de igual manera trabajaron, en este caso, como medio de transporte, utilizando animales de carga, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animales utilizaban de carga en este caso, los incas? La llama. Burro, No, caballo, bien. La La llama, llama. muy camello. bien. La La prima llama. El camello hermana de la tampoco llama, había. ¿cuál será? La prima hermana de la llama, ¿cuál será? Alpaca. La alpaca. La alpaca, muy bien. Entonces, miren, a estos animales se los utilizaba directamente para el Animales de carga transporte, y ¿no? de carne. También, muy bien. Ahora, si hablamos un poquito de los platos típicos, hablamos también, en este caso, de una bebida muy importante que también tenían los incas, ¿no? ¿Cuál será la bebida? La chicha. Chicha. La chicha. Muy bien, ¿hemos probado la chicha? Claro. Sí. Ok, muy No, bien. ¡Qué algunos solo toman delicia! vino, dice. Excelente, muy bien. Entonces, miren, acá también podemos establecer que contaban con un ejército sumamente grande, ¿no? Y eventualmente, pues, los pueblos que estaban afuera de sus territorios directamente caían sometidos. Además de ello, lograron tener un gran avance en la arquitectura, en la cerámica, en la alfarería, textilería y también en la música en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que los incas como tal dejaron un gran desarrollo dentro de su territorio. Además de eso, en sus mejores años lograron tener un territorio que superaba los 4.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y que obviamente gozaban de un estado sumamente fuerte, ¿no? Sin embargo, prácticamente todo eso se terminó con la llegada, en este caso, de conquistador español conocido como, ¿cómo se llamaba el conquistador español que derrotó a los incas? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Ay, yo Ok, tampoco. muy bien.
Francisco Pizarro en general, ¿no? Que fue un español prácticamente que llegó, tuvo un contacto en su momento con el Zapa Inca Atahualpa. Pero justamente Francisco Pizarro llegó cuando existía un conflicto sumamente fuerte entre dos líderes o dos hijos en su momento del representante inca, ¿no? Hablando directamente de Huáscar y de Atahualpa, ¿sí? Entonces, en este caso, los dos eran hermanos, los dos lucharon, en este caso, por ostentar el poder. Atahualpa directamente derrotó, venció a Huáscar y eventualmente, pues, el imperio estaba en un proceso de reconstrucción, ¿no? Y eventualmente estaba un ejército bastante débil y en ese momento llegaron, pues, los españoles, ¿no? Y que obviamente, pues, después capturaron a Atahualpa y dieron cambios sumamente trascendentales dentro de esta gran civilización, ¿no? Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen, en este caso, de las culturas precolombinas que nosotros hemos revisado, ¿no? Por ejemplo, las culturas precolombinas prácticamente, ¿no? Son civilizaciones que se establecieron antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, ¿no? Aquí también podemos establecer que los territorios principales estaban en Mesoamérica, en México, en Centroamérica y también en Sudamérica, ¿no? Aquí también podemos hablar del gran desarrollo arquitectónico que prácticamente lograron tener tanto los aztecas, los mayas, también podemos hablar de los incas, de los olmecas, de igual manera, que prácticamente lograron construir, en el caso de los olmecas, cabezas colosales de piedras. Hablamos también de la utilización de los números reales, por decirlo así, con el número del cero. Sí, también podemos hablar la utilización, en este caso, y la creación de los calendarios, tanto de los mayas, de los aztecas, que prácticamente permitían ubicar lo que son estaciones para el cultivo, ¿no? También podemos hablar, entre otras culturas representativas de las culturas andinas, la cultura chavín, la cultura nazca, el imperio inca, que prácticamente fueron las más representativas, en este caso, de América del Sur, ¿no? También podemos hablar que el legado precolombino destaca directamente en sus productos como el maíz, la papa, el tomate, el cacao, el aguacate, y también podemos hablar un poquito de las técnicas de riego que también lograron crear, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de las enseñanzas de estas grandes civilizaciones prevalecen directamente en nuestros territorios, con nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestras nacionalidades que nosotros debemos cuidar y preservar, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvidarán, ¿sí? Presentar todo el trabajo del proyecto de grado entre el 15 y el 20 de mayo y adicionalmente enviarlo con el trabajo de los himnos, ¿no? Que tienen que hacerlo a mano. Como les mencionaba, como lo pueden presentar en una carpetita al lado, sí, cuando ustedes envíen ya el banco de preguntas realizadas las 2 repeticiones y a mano, ahí directamente pues lo pueden enviar, ¿no? O a su vez pueden colocar los signos en la parte final directamente de los libros. Sí, ya depende mucho directamente cómo nos acomodemos, ¿no? De mi parte, chicos, tengan una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase. No se olvidará, por favor, las actividades se quedan habilitadas hasta el 30, por favor, para que directamente lo puedan completar, ¿sí? Quede, en ese caso, no, las actividades quedan habilitadas para el 30 de este mes, para que lo puedan completar, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, se cuidan mucho, que Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente clase.